Continuando con nuestro curso de Derecho Procesal Penal, nos corresponde abordar ahora el tema desarrollo del debate. En la clase anterior vimos la preparación para el debate, ahora vamos a abordar el tema del desarrollo del debate. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Pues que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca esa guía o actos que deben realizarse para el desarrollo del debate oral y público. ¿Por qué hablamos de una guía? Porque realmente lo que se desarrolla es una especie de guía del debate de cómo debe direccionarlo el presidente del tribunal de sentencia, ya sea un tribunal unipersonal o un tribunal colegiado conformado por 3 jueces de sentencia, ¿verdad? Entonces esta etapa del desarrollo del debate se dice que se considera como la principal del proceso penal, porque es en esta etapa donde se comprueban y valoran los hechos, se valoran los medios de prueba y prácticamente se resuelve el conflicto penal. Veamos entonces en cuanto al desarrollo del debate. Ya dijimos que esta etapa se considera como la principal del proceso, en donde se comprueban y valoran los hechos y se resuelve ese conflicto penal. La estructura del debate es como a continuación vamos a desarrollarla. En primer lugar, la primera etapa del debate o juicio oral es la apertura del debate, regulado en el artículo 368 del Código Procesal Penal, en el cual pues, se señala el día y la hora fijada, donde se constituirá el tribunal en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia de las partes y los distintos intervinientes y abrirá el debate. Cuando dice que verificará la presencia de las partes, se refiere obviamente al Ministerio Público como ente acusador, si hay querellante, si existe querellante, pues la presencia del querellante, así como del acusado, testigos, peritos, etcétera, y va a abrir el debate correspondiente. Inmediatamente de haber aperturado el debate, pues concederá la palabra al acusador y al defensor para que presenten sus alegatos de apertura, en la cual pues cada uno va a manifestar lo que corresponde, concluyendo obviamente el Ministerio Público que al final va a pedir una sentencia condenatoria y la parte de la defensa pues concluyendo en ese alegato de apertura que va a poder probar que su patrocinado pues es inocente, por lo que va a pedir la absolución del mismo. En segundo lugar, tenemos, luego de que se da la apertura del debate y se hace el alegato de apertura, pasamos a una etapa de incidentes. El artículo 369 de nuestro Código Procesal Penal establece que las cuestiones incidentales que puedan plantearse son innumerables y pueden dividirse en 2 grupos, dice. Las que se pueden plantear para discutir la competencia del tribunal o en segundo lugar, todas aquellas cuestiones que sirvan para señalar la actividad procesal defectuosa y que sea imprescindible subsanar previo a seguir el debate, o cuestiones de fondo que influirán en la sentencia o antes de ella. Esta etapa de los incidentes puede el tribunal perfectamente resolverlo en 2 etapas, en 2 formas. En ese mismo momento de que se está dando la etapa de los incidentes, puede proceder a resolver las mismas e incluso puede dar por finalizado el debate, si así lo considera el tribunal de sentencia, o puede diferir hasta la emisión de la sentencia la solución de los incidentes. El tercer paso entonces que se va a dar en la estructura del debate va a ser la declaración del acusado, regulado en los artículos 370 a 372 del Código Procesal Penal. Declaración del o de los acusados, porque puede ser un acusado o pueden ser varios acusados, como hemos visto en los casos de alto impacto, ¿verdad? Que hay hasta 40, 50 acusados, ¿verdad? Imagínense a qué horas va a terminar esa audiencia de declaración si todos decidieran declarar. Pero el presidente explicará con palabras sencillas al acusado el hecho que se le atribuye y el derecho constitucional que éste tiene de declarar o de abstenerse de declarar, haciéndole la manifestación correspondiente que si declara o no declara, eso no va a afectar en el desarrollo del debate ni va en su contra, ¿verdad? Recordando que nadie puede declarar contra sí mismo ni parientes, que es una garantía constitucional. Posteriormente declarará libremente sobre la acusación para luego ser interrogado
primero por el Ministerio Público, luego por el creyente y por último por el defensor, abogado defensor. Si él decide declarar, será sometido entonces posteriormente a un interrogatorio que no está obligado tampoco a responder si así lo considera el acusado, obviamente con el auxilio de su abogado que le presta la asistencia correspondiente, ¿verdad? En cuarto lugar, diligenciamiento de las pruebas admitidas. Aquellas que ofrecimos en la audiencia de ofrecimiento de prueba, ahora se van a diligenciar acá en el juicio oral y público, o sea, el debate. Diligenciamiento de las pruebas admitidas. Recepción de pruebas. Terminada la declaración del acusado o de los acusados, se procede a recibir todos los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos en la audiencia de ofrecimiento de prueba. El orden indicado a continuación puede ser variado por el tribunal si así lo considera por alguna situación importante que el tribunal considere. Esto está establecido en el artículo 375 del Código Procesal Penal. En primer lugar, lectura de dictámenes y declaración e interrogatorio de peritos, artículo 376. Empezarán presentándose los peritos de las partes acusadoras, de la parte acusadora y posteriormente los peritos ofrecidos por la defensa. En el interrogatorio empezará interrogando la parte que propuso al perito y posteriormente lo hará la otra parte. Si es un perito propuesto por el Ministerio Público, será primero el abogado del Ministerio Público que empezará haciendo el interrogatorio, posteriormente el querellante y posteriormente la defensa, y así sucesivamente. Declaración e interrogatorio de testigos, artículo 377 al 379 de nuestro Código Procesal Penal. Se sigue el mismo orden y método que para los peritos. Vamos a empezar con los testigos que ofrece el Ministerio Público, posteriormente los testigos que ofrece el querellante y posteriormente los testigos que ofrece la defensa, ¿verdad? Y en ese mismo orden van a ser los interrogatorios correspondientes. Luego tenemos la lectura de documentos, informes y actas establecido en el artículo 380. Empezarán leyéndose los de la parte precisamente acusadora, ¿verdad? En esta situación del 380, los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. Los incorporará al debate mediante su exhibición y lectura. Una vez concluido todos los medios de prueba ofrecidos, se pasa a una etapa que se conoce como el periodo de ofrecimiento de nuevas pruebas, regulado en el artículo 381 del Código Procesal Penal. Esta es una fase no obligatoria y establece que el tribunal podrá ordenar o aún de oficio, si así lo considera el tribunal de sentencia, la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. Hay que tener en cuenta que estos medios nuevos de prueba surgen precisamente de los medios de prueba que se ofrecieron y se diligenciaron dentro del debate. Puede ser que un testigo en su declaración manifieste el nombre de una persona que no se conocía hasta ese momento, se convierte en una prueba nueva, pero no puede ser un testigo que ya previamente lo conocíamos y no lo ofrecimos, sino que la prueba nueva va a nacer de los medios de prueba que se realizaron ya dentro del debate, y el tribunal va a poner suma atención e importancia a esa situación para que al momento de valorar si se acepta o no el medio de prueba, realmente haya surgido en el debate esos medios nuevos de prueba. Una vez agotada esta etapa del periodo de ofrecimiento de nuevas pruebas, pasamos a la discusión final. El artículo 382 del Código Procesal Penal establece: terminada la recepción de pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, a los defensores del acusado, para que en ese orden emitan lo que conocemos como sus conclusiones. Conclusiones en la cual pues darán a conocer cada una de las partes, tanto el Ministerio Público, el querellante, como los defensores, que son ellos los que harán esa intervención, y en la que manifestarán sus argumentos del por qué debe dársele valor probatorio o no debe dársele valor probatorio a un órgano de prueba, a un perito, a un testigo, a un documento. Cada uno manifestará por qué sí debe dársele valor probatorio, o la defensa por qué quedó destruido ese medio de prueba y por qué debe dársele o no dársele ese valor probatorio, y al final indicarán en esta situación, discusión final,
¿qué es lo que le piden al tribunal? Obviamente el Ministerio Público y el querellante van a pedir una sentencia condenatoria e indicarán las penas que consideran deberían aplicárseles. La defensa, por su lado, obviamente indicará de que no se pudo probar con esos medios de prueba la participación en esos hechos ilícitos de los cuales fueron acusados sus patrocinados, y van a pedir la absolución y la inmediata libertad de sus patrocinados. Una vez que agotan la discusión final, tendrán derecho a una réplica de la discusión final. Réplica no es más con lo que alguien se opone a lo que la otra persona dice o manda. El artículo 382 del Código Procesal Penal indica en su cuarto párrafo: solo el ente fiscal, o sea el abogado fiscal, y el defensor pueden replicar. El querellante no replica en esta fase. Obviamente, si no hay réplica por parte del abogado fiscal, pues no debe haberla por parte de los demás abogados defensores. Luego tenemos que se da la réplica, pues la clausura del debate. El mismo artículo 382 en el último párrafo, derecho de la última palabra. Si estuviera presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra para que haga una última manifestación al tribunal de sentencia de qué es lo que él quiere, qué es lo que él espera en la sentencia del tribunal correspondiente. Asimismo, finalmente, para terminar el debate, como último acto del mismo, el presidente concederá la palabra al acusado para que también se manifieste. Y el acusado, pues también hay que inducirlo, que es lo que debe decir en ese momento donde le dan la última palabra, que especialmente lo que va a pedir es que se aplique justicia en su favor. Y por último, pues cerrará el debate. Cierre del debate. El artículo 382 del Código Procesal Penal, en ese último párrafo, como acto final, el presidente señalará, se declarará cerrado el debate y se hace saber a los sujetos procesales que el tribunal se va a retirar a deliberar en sesión secreta, por lo que se cita a los sujetos procesales para que comparezcan a la sala de audiencias el día de hoy a las tales horas para la lectura de la sentencia. Y por último, pues la sentencia. El artículo 386 y 387 del Código Procesal Penal, la sentencia es la resolución que el tribunal emite después de realizado el debate y tras deliberación entre sus miembros, en la que se resuelve el proceso mediante la condena del imputado o la absolución libre de todo cargo. Para terminar con nuestro tema, pues vamos a realizar 3 preguntas. Previo a que el acusado preste su declaración, el presidente del tribunal debe requerirle protesta, juramentarlo, amonestarlo o guiarlo. Segunda pregunta: ¿quién debe interrogar primero a un testigo en el debate? ¿Quién lo propuso? ¿El fiscal, el querellante o el defensor? Y una tercera pregunta: cuando se ofrezca nueva prueba, la audiencia debe suspenderse por un plazo no mayor a 10 días, 3 días, 8 días, 5 días. Muchas gracias.